y vamos a leer dos versículos, que es el versículo 15 y 16 de Romanos capítulo 5, amén. Gloria a tu nombre. Cuando lo tenga puede decir amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos para los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justicia. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu bondad y tu grande misericordia, Padre. Tú has sido bueno, Señor, y tu grande misericordia, Señor, nos ha ayudado y nos ha mantenido, Señor, hasta este día. Agradeciéndote, Padre, por tu bondad y tu grande misericordia. Hoy, Padre, nos preparamos para ese pan que tú nos vas a repartir, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a abrir el entendimiento en nuestras vidas. Hemos orado, Señor, y te hemos pedido que el pan nunca, Señor, pase de un día para nosotros. Y tú lo has cumplido hasta este día, y te damos gracias. Padre, en tus manos nos ponemos. Quita toda palabra humana, Señor, y llévanos y profundízanos, Señor, en la intimidad contigo por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pido, Padre. Amén. Tome su lugar, hermanos. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama el don vino a causa de muchos pecados para justificación. Amén. Y una de las cosas, hermano, que en este capítulo 5 nos sigue hablando acerca de la justificación, pero ahora nos va a hablar acerca de ese don divino, de que no solamente fue por un pecado, sino por todos los pecados. Y para eso, hermanos, vamos a ver qué nos quiso decir en este pasaje número 15 de Romanos Pablo. Una de las cosas que nos habla, hermanos, en esta parte, viene en el pasaje o en el párrafo donde dice, después de unos murieron los muchos, después de esa coma dice, abundaron muchos más por los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, que fue Jesucristo. Y en el versículo 16, hermano, hay un párrafo del cual fue tomado la parte del tema, que es el último. Dice, después de condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, de muchos pecados. ¿Por qué, hermanos, habla acerca de esto Pablo en el libro o en la carta de los Romanos? Bueno, porque en este versículo 16 nos habla que el pecado entró al mundo por un hombre, amén, que fue Adán. Y podemos nosotros recordar lo que hizo Adán en el huerto del Edén. Pero para eso, hermanos, quiero que usted vaya conmigo a la Biblia en 1 Corintios, ahí adelantito. ¿Qué es lo que dice la carta de los Corintios en la primera? En el capítulo número 15, versículo número 21 y 22, hermano. Dice así la palabra de Dios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y estamos hablando de dos personas, hermano, en este capítulo que vamos a ver, es Adán y Jesucristo. Y Pablo, hermanos, empieza a decir
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La parte, regrésese conmigo a Romanos, hermanos. Ahí donde estaban los Romanos 5. Es el centro de lo que vamos a estar viendo. Por eso mismo, hermanos, acerca de que nos habla Pablo aquí en el libro o en la carta a los Romanos, es acerca de ese pecado que entró al mundo por un hombre. Fue un pecado el desobedecer, el comer algo que les dijo que no comieran Jehová. Por eso dice Pablo ahí que por un pecado entró la muerte. Pero el don dice que entró por muchos pecados para justificar todos los pecados de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, si se fija usted, no fue solamente por el pecado de Adán, sino por todos los pecados, porque Adán, aunque cometió un pecado, él transmitió por heredad a todos. Todos fueron transmitidos, todos fueron contagiados. Por eso, cada persona que nace, se dice, nació en pecado. Porque venimos de esta línea, hermanos. Y porque nosotros tenemos que confesar al Señor. Dice la palabra de Dios que si confesamos con vuestra boca, ¿verdad?, que el Señor es el Hijo de Dios, seremos salvos. Entonces, tenemos que llegar a ese punto culminante en que tú y yo tenemos un razonamiento y tenemos que decirle, Señor, he crecido, entiendo quién eres tú ahora, me confieso delante de ti. Eso es lo que Dios espera de cada ser humano, porque Él dio el don de la gracia por todos los pecados, por toda esta herencia. Entonces, por eso mismo, hermanos, cuando yo he platicado con familias, siempre a veces cuando entramos al tema acerca de lo que es el plan de salvación o cuando es la salvación, preguntan, oye, tengo todos estos niños, o todos estos adolescentes, o todos estos jóvenes, o todos estos ya casados. Yo he venido a los pies de Cristo. Y muchos tienen la duda que si por sus pecados, como ellos ya se confesaron ante el Señor, si todos ellos alcanzan el don de la gracia. Y no es así. El Señor por eso nos enseña que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca. ¿Quién es Él? ¿Quién es el que está aquí en la Biblia? Confesar con nuestra boca que es el Hijo de Dios, entonces seremos salvos. Entonces, hay confusiones a veces en muchas familias porque me han dicho, entonces ¿desde qué edad? Pues desde la edad que conocemos nosotros, que ya sabemos que hay un razonamiento. Aunque en nuestros días, hermano, y en nuestra generación, esto ha cambiado por completo. Tú no te puedes imaginar un niño de 10 años o de 9 estar haciendo una maldad de los que hacían antes de los 18 o 20 años. ¿Por qué ahora lo hacen esos pequeños? Porque dice Mateo 24 que la maldad se está profundizando más y más en el ser humano, hermanos. Por todos lados. Y como ejemplo, hermanos, de lo que Dios me ha permitido platicar con adolescentes, ahorita recordaba uno, él iba a la iglesia con sus padres, ¿sí? Pero cuando una vez su mamá me dijo, hable con él, pastor, me puse a platicar con él un ratito nada más, hermanos. Adolescente de 12 años, estaba ya saliendo de sexto, iba un poco atrasado. Y yo le decía, ¿vas a la iglesia? Sí, estoy en el culto de jóvenes, esto y esto. Le digo, ¿cuál es tu mejor libro de lectura? Me dijo, tengo uno en la casa. Entonces le dije, ¿te lo traes mañana? Dijo, sí. Se trajo su libro al otro día, hermanos. Y quiero
para poder explicar un poquito más esta parte. Trajo su libro al día siguiente, no era la Biblia obviamente, y lo traía escondido. Me dijo, aquí lo traigo, pastor, escondido. Y le digo, pues sácalo. No, es que no quiero que lo vea mamá. Bueno, ya me acuerdo que nos venimos para acá, lo sacó y... El libro, hermano, era de ocultismo, ¿sí? El libro hablaba acerca de los tratos que le daban a la gente en la adquisición. Si usted ha leído un poquito de esa historia, es de lo más terrible, es de lo más sanguinario y es de lo más masacrable, se puede llamar así, al ser humano. Y sin abrir el libro yo le dije, ¿cuál es la página que a ti te llama más la atención? Y la abrió. Me dijo esta. Y era una imagen, hermano, donde estaban maltratando al ser humano, pero haciéndolo pedazos. Y yo le decía, ¿por qué, hijo? Si estás en la iglesia, ¿por qué? Entonces ya yo le hablé, tuve que hablar a su mamá y a la hermana y tuvimos que platicar y le tuvimos que mostrar esto. El muchacho o el adolescente los tenía oculto. Entonces la mamá lloraba. Decía, pero ¿por qué si yo he creído en Jesús? ¿Por qué si todos los días estoy en el altar llorando en la iglesia? ¿Por qué si todos los días estoy evangelizando de su palabra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Le digo, porque a lo mejor usted ha creído que por lo que usted hace sus obras, toda la casa está cubierta. Y no es así. Nuestros hijos crecen y tienen que confesar delante de Dios quiénes son, qué han hecho, en qué heredad vienen. Por entendimiento de la misma palabra, el Espíritu Santo los está llevando. Porque tiene que confesar a Jesús para que esto entre, hermanos, en nuestra vida. Y por eso es la importancia, hermanos, de conocer a Dios cada día. Porque seguimos teniendo familiares, hijos, familia, herederos, que andan rondando a la circunferencia de nosotros y solamente levanta la mano, ora por mí, papá, mamá, ora por mí, no, mañana tengo una salida. Y nos agarran de amuletos, pensando porque nosotros estamos dentro del don de la gracia, casi que lo cubres hasta allá con él. Pero es gente ya grande, gente con razonamiento. Y sí se hace la oración, pero ellos y tú mismo a veces se desvían pensando que esto sí va a ser siempre. Amén. Y no lo es así, hermanos. Por eso mismo habla acerca de que por un pecado no solamente se abrió el don de la gracia, sino por muchos pecados. Pero tenemos que confesarlos primero delante de Dios. Tenemos que ir ante el Señor. Sí, a lo mejor el niño lo traje todo el día y todo el tiempo y hasta que él creció en la iglesia. Pero ya creció. Los medios y las redes le dan mucha información que yo ya no alcanzo a ver lo que él ve, ni a saber lo que está aprendiendo. No alcanzo a ver lo que está viendo por accidente, porque le llamó la atención, porque se lo están compartiendo, ¿sí? Y aunque tú estés en esa posición, tú tienes que enseñar. Por eso ayer platicábamos, tenemos que mostrarles a Jesús desde pequeños, ¿sí? Y llevarlos a ese conocimiento cuando ellos brincan la edad para decirle, oye hijo, pues ya creciste, hijo, tienes que tomar una decisión. Mamá, pero sigo yendo a la iglesia, sí, pero tienes que tomar una decisión, porque Jesús es el que nos va a salvar, pero tú tienes que reconocerlo como hijo de Dios. Y ayer hablábamos en la comisión, ¿después qué voy a hacer? Tengo que ir a bautizarme. ¿Y después qué voy a hacer? Voy a seguir estudiando la palabra, recordando de que Dios estará con nosotros hasta el fin de los tiempos.
Pablo, hermanos, está explicando, ¿sí?, la cual Dios estaba mostrándole a él, y él compartiendo a las iglesias en Roma y en Corintios la gracia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque bajo lo que pasó con Adán, hermanos, tuvo una consecuencia, y anotaba yo dos resultados, de los cuales uno fue el pecado, obviamente a la desobediencia de lo que Dios le había dicho, y la otra, hermano, es la corrupción que entraron al corazón de Adán. Cuando hablamos corrupción, hermano, es todo lo que conozco como justo, lo voy a cambiar en mi corazón ahora. ¿Sí? Yo lo voy a cambiar. Si yo tengo un negocio donde vendo un artículo a peso y digo que por ciertos reglamentos yo lo puedo subir nada más hasta 1.50, y yo digo, no, por mi zona voy a aventarlo hasta 3 pesos. Ya no soy justo. Estoy corrompiendo la regla, las leyes, estoy corrompiendo en mi corazón lo que tengo por conocimiento. Entonces, el pueblo de Dios, hermano, cuando va y cae en la falta hacia el Señor, va con cierto conocimiento. Sabes que no lo debes de hacer, pero dentro de ti empieza a trabajarte aquí los pensamientos, a decir, hey, ¿cómo ves si lo modificamos? ¿Cómo ves si lo hacemos ahora de esta manera? Y tú vas a decir, sí, pero tu corazón la conciencia va a decirte, oye, recuerda, hijo, lo que dice la palabra de Dios. Pero el pensamiento te va a decir, sí, pero este es el camino más rápido. Y te va a decir, sí, pero la palabra de Dios te dice que bajo este proceso tú lo vas a poder aprender. Y el pensamiento te va a decir, sí, pero por este lado lo vas a alcanzar más rápido. Como humanos, hermanos, por eso dice que nos ha transmitido esto, porque por humanos que somos, queremos lo más fácil y rápido. ¿Sí? No tenemos el cuidado de la calidad de lo que queremos. Usted busca algo barato, sabe por ende que lo barato le va a salir caro, pero busca lo barato con cierta calidad y ciertas sustancias, tal producto, para usted poderlo usar. Si vas con ese objetivo, vas a encontrar algo considerado lo que tú buscas dentro del mismo precio. Nosotros, hermanos, en el Señor, vamos conociendo la palabra, y la palabra me está poniendo, cada vez me alinea más a su camino. Yo antes me desviaba y decía, pues hoy es domingo, pero hoy tengo ganas de apapacharme yo. Te desvías. Si lees la palabra de Dios, te va a alinear el Espíritu Santo. Sí, pero este día no es tuyo, es del Señor. Te va a alinear otra vez. Pero ¿por qué tenemos esos pensamientos? Por lo que pasó al inicio. Y se transmitió y se contagió todo, como ahorita esta pandemia. Se contagió mucha gente en todo el mundo y se sigue contagiando. ¿Sí? Y se contagia por muchas causas. Pero hasta ahorita la que hemos sabido es porque no te cuidas. ¿Sí? Así hasta ahorita. Tiene que haber un descuido para que pueda entrar. ¿Sí? Cualquier sea, hermanos, tiene que haber un descuido. No aparece así de la nada. En el Señor, ¿por qué dejó de caminar en el Señor tal hermano, tal hermana? No sé, hermano, de repente. No es cierto, no fue de repente. A mí cuando me dicen los compañeros, ¿sabes qué? Amanecí así, mira cómo estoy, y bien inflamado. Ah, caramba, le digo. ¿Y desde cuándo estás así? No sé, amanecí así. Le digo, no pudiste haber amanecido así nada más.
¿Esa no hubo una dentadura? Sí. ¿Desde cuándo la tienes picada? No sé, hoy amanecí así. ¿No tuviste un cuidado de revisarte? En el Señor, no sé, hermano, dejó de venir. Algo pasó. Algo está sucediendo dentro de la persona. ¿Por qué dejó de seguir a Cristo? Si la persona buscaba a Cristo y su idea era cada vez conocerlo más, acercarse más a Él, seguir caminando en esa senda que Dios nos lleva, algo sucedió. Pero ese algo, hermanos, nunca se nos debe de olvidar, y Pablo lo dice en Romanos: no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí? Yo no quiero hacerlo. Si tú me preguntas, ¿quieres pecar? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿quieren pecar? Ustedes me van a decir que no. Pero lo que está allá dentro de nosotros, ¿sí?, es lo que impulsa a hacerlo. Dios nos trajo de un vicio, ahora lo puedes oler y, no, gracias. Tranquilo, no nervioso, no alterado, ¿sí? Pero porque Dios dice en su palabra que cuando venimos a sus pies, Él nos sella. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? Simplemente, hermanos, primero tenemos que reconocer que está esto latente a cada hora, cada instante, cada segundo, cada momento que usted se mueve, esto está latente en su vida y en mi vida. Pero tengo que recordar a Jesucristo. Y el único que está aquí en medio, hermanos, es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a estar introduciéndome y me va a estar exhortando? Porque yo leo la Biblia. ¿Y cómo voy a estar creyendo yo que Jesús, a pesar de mi circunstancia, a pesar de lo que estoy aprendiendo, de que el pecado ahí sigue aún? Pues porque dice que el que reconoce que es el Hijo de Dios, ese será salvo. Esa es su promesa en su palabra, de que me está diciendo que yo tengo que reconocerlo a Él, porque ahí está la salvación. Y el reconocimiento no es solamente como decir, sí, es Salvador. No, ese tipo de reconocimiento no. El tipo de reconocimiento que yo tengo que dar a Jesucristo es: lo reconozco, le respeto, le debo toda la honra y la gloria a Él, empiezo a obedecer lo que Él dice porque lo reconozco como Dios mío. No lo voy a reconocer como un reconocimiento normal y natural que nosotros vemos en el hombre. Por eso mismo, hermanos, cuando nosotros vamos conociendo al Dios que está en la Biblia, al Dios que está en su palabra, yo voy a poder aprender quién es Dios y con quién estoy yo caminando, a quién yo debo de obedecer. No al Dios que yo creé, no al Dios, hermano, que hemos construido. Mire, esto lo he ido aprendiendo en el paso de los años, como dice el hermano. Hermano, mañana lo espero el culto, si Dios quiere. La Biblia habla que cuando tú vas a hacer algo, tú pongas a Dios primero. Si Dios lo permite, ahí estamos, hermano, ¿sí? Pero hay veces, hermano, que lo hacen con una situación así y pues lo pongo de excusa, ¿verdad?, para no ir, ¿sí? Y sacan la parte religiosa y decir, ¿sabes qué? Si Dios quiere, ¿sí? Pero cuando hay una transmisión, hermano, de reconocimiento de su palabra, hermano, ahí nos vemos. Primero Dios, ahí estaremos. Hay una confianza en ti que sabes que Dios va a querer, pero lo estás poniendo porque la palabra de Dios así te lo ha enseñado. Pero cuando escuchas tú, ay, hermano, pues mire, pastor, pues si Dios quiere, ahí estoy. Hay una duda dentro de ti por lo que te está agobiando
Y está buscando una excusa para decir, pues si Dios quiere, voy. ¿Sí? Pero cuando vemos una firmeza, primero Dios, ahí estoy, hermano. ¿Sí? Vamos a orar por esa gente. Hermano, primero Dios, ahí vamos a estar para compartir la palabra. Hermano, primero Dios, ahí vamos a ir a visitar a los hermanos. Hay una convicción, hermanos, de lo que está en su palabra y de lo que tú estás creyendo a Dios. Porque conoces al Dios de la palabra y no al Dios que tú estás creando. Porque tú pones como excusa a Dios a veces para que no suceda. ¿Sí? Y le adoras exigiendo tu voluntad, cuando sabemos que el Dios de su palabra es hacer la voluntad de Dios. Y ayer platicábamos un poquito de eso, acerca de la oración de Jesús en el Getsemaní. Le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Ya sabía dónde iba. Pero viene el Espíritu, va, y dice, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque vaya para allá. ¿Sí? Aunque tenía que ir el sacrificio. Respeta, reconoce quién es su Padre, obedece a su Padre y se encamina al propósito que su Padre le había dado. Adán transmite, hermanos, el pecado a través del flujo de la vida de la raza humana, corrompiendo a toda la humanidad. De ahí en adelante, ahora todos los seres humanos, hermanos, nacen en el mundo con una predisposición al pecado y a la maldad. Y por eso, hermanos, hoy en día usted ve a pequeños, muy pequeños, haciendo maldades. Porque se está transmitiendo el pecado desde su nacimiento. Y no hay como los padres que van a alinearlos con las enseñanzas, con los principios de la Biblia. El que no conoce a Dios, si usted se ha fijado en los matrimonios muy jóvenes, hermanos, trabajan los dos, y el hijo está, la abuelita 1, la abuelita 2, y luego está en el IMSS, la guardería, y luego en un particular, y luego se va al colegio, ¿sí? Ahí en el trabajo de mis compañeros, hermanos, hay un niño que llega a la casa igual que los papás a las 7 de la noche y sale a las 7 de la mañana, el niño. Y una ocasión, porque salió la plática, le digo, oye, ¿y tu hijo cómo está? Dice, pues ya ahorita va a llegar, dice, ya ahorita que ya vamos en camino saliendo del trabajo. Digo, caray, ¿ya está trabajando él también? El niño tiene 6 años. No, dice, pero en la mañana lo dejo con mamá. Mamá lo echa al transporte. El transporte lo lleva a la guardería de ciertas horas. Y luego de la guardería se pasa a la primaria. De la primaria, cuando él termina, porque tiene ciclo completo hasta las 3 de la tarde, de ahí lo mandan a la natación. De la natación lo mandan no sé a dónde, de música. De música sale no sé qué horas y al final va la abuelita y lo recoge a las 6, casi 7 de la noche. Ese niño, hermano, no trae principios, ¿sí? Ese niño no trae valores, porque usted sabe que tiene muchos recorridos y en todos va a aprender muchas cosas. Entonces, ¿qué va a traer por transmisión hereditaria? Pues el pecado, la maldad, ¿sí? Más lo que se agregue por todo lo que está viendo. Por eso al final, el niño se hace dependiente y hace cosas que él cree que es correcto. Porque si los padres son creyentes, no han podido bajar quién es Jesús hacia él. Porque están ocupados. Y los niños están ocupados también. Entonces, toda la creación que hay en él es solamente una línea. Como bien lo mencionaba ahorita, pecado y maldad. Nada más hay. No hay otra cosa. Entonces, todo lo que haga y todo lo que genere va a caer en esas dos partes.
¿Por qué es tan desobediente el niño? Maldad. ¿Sí? Entonces, quiero ver unas citas con ustedes, hermano, versículo número 19, de ahí mismo de Romanos. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre de los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Volvemos otra vez al punto de Adán y Jesucristo. Si por uno, hermano, yo le decía a mi hijo, si tú te fijas, la palabra de Dios deja bien marcado las personas. Me dice, sí, ok. Si Adán fue el primer hombre, ¿por qué la Biblia no dice que Adán es nuestro padre? ¿Sí? La Biblia dice, por Adán entró el pecado, está marcado. Y en la Biblia te dice, Abraham es el padre de la fe, de todos los que viven la fe como Abraham. ¿Cómo lo marca Abraham? Como el padre de la fe de todos los que tienen esa misma fe. Y lo deja marcado. ¿Sí? Entonces, cada vez que volvemos a voltear en la palabra, hermano, acerca de Adán, por eso Romanos, o por eso esta parte de Romanos, Pablo lo pone así, ¿verdad? Adán y Jesucristo. Entonces, porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, ¿quién? Toda la humanidad. Y luego dice, así también la obediencia de uno. ¿De quién? De Jesucristo. Por él, todos vamos a ir a la obediencia y todos nos va a constituir justos por Jesucristo. Entonces, hermanos, hay otro pasaje importante, ahí mismo en Romanos, pero quiero que te vayas para atrás, en el capítulo 1, hay unas hojitas para atrás, versículo número 21. Y dice así, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fueron entenebrecidos. Ahora usted, hermanos, va a poder comprender por qué cuando usted le habla de Cristo a alguien, oye, tú eres hermano, sí, me gustaría que conocieras a Jesús. Después, amigo, después, primo, después, hijo. ¿Por qué esa contestación? Yo me preguntaba. Versículo 22. Se profesaron ser sabios y se hicieron necios. Usted le puede decir a su hijo, oye, culto hoy, hijo, ¿vas a ir, verdad? No, mamá, hoy no. Versículo 22. Se profesaron sabios, hoy domingo, y se hicieron necios de la palabra. ¿Se fija usted? Creemos, hermanos, otra vez, creamos a un Dios que va a hacer lo que nosotros digamos. Pero ¿por qué está en eso? ¿Por qué eso mora en nosotros? Por este pecado que inició, que fue la entrada por este hombre. ¿Sí? Hermano, ¿encuentro alguna salida? Sí, confiésalo a Jesucristo. En Él está la salvación, nada más. Nada más en Él. ¿Cómo le hago con mis hijos? Enséñales quién es Jesús. Al que tú y yo estamos confiando día a día. ¿Tenemos luchas y pruebas? Sí. Pero volteamos a Jesús luego. El Espíritu Santo te vuelve a decir a la conciencia, oye, ¿para qué estás ahí en ese problema? Ve con Jesús. Ve y dile. ¿Acaso no es más poderoso? ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis. El día de ayer, hermanos, estuve platicando con varias hermanas de la iglesia, familias, y le decía a mi esposa ayer en la noche, volvíamos a hablar con otra familia en la noche,
Y le decía a mi esposa que Dios está hablando a la iglesia, que la iglesia tiene que saber quién es Jesucristo. Y lamentablemente se lo está enseñando por enfermedades. Y algunas más que otras, porque algunas más que otras doblegan su corazón humildemente. Otros son un poquito más duros y tiene que entrar un poquito más profundo el Señor. Ayer hablaba con la familia. El pastor no sabe los problemas que estamos viviendo. Yo le dije, hermana, pero Dios es mayor. En Jesucristo que usted ha creído es mayor que todo y en Él tiene que tener la confianza. Dice su palabra que en Él está todo en sus manos bajo un control. Entonces, pase lo que pase, hermana, usted solamente tiene que confiar. Y me pone amén. Escuche, lo sé, pero es difícil en esta situación creerlo. ¿Por qué, hermanos? A veces, hermano, nosotros ponemos al pecado como más poderoso, más grande, o sea, ese problema que estamos viviendo, que lo que es Jesucristo. Pero conforme lo que hemos ido caminando en la palabra, hermano, es porque no lo han podido ver en la palabra. Porque dice, lo creo, lo sé, pero está muy grande el problema que tengo, mi circunstancia. Yo le decía, no, hermana, no es más grande. Y ayer cuando escribía con ella le digo, si usted ya vio lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, no hay nada semejante en la historia del hombre a lo que Él padeció por usted y por mí. Y me escribía, lo sé, pastor. Le digo, escúcheme. Le digo, tiene que confiar en Dios. De rato me va a la otra familia y algo similar. Le digo, hermana, tiene que confiar en Dios, tiene que confiar en Dios. En la noche volvieron a hablarnos y de gente que no esperaba que me hablaran porque pues no tengo relación con ellos, pero me hablaron también y le digo, hermano, hija, tienen que confiar en Dios. Es que ya estamos en el hospital, tienes que confiar en Dios. Dios es más grande, pase lo que pase, pase lo que pase. ¿Por qué le puedo decir esto, hermano? Porque Pablo así nos lo mostró. ¿Sí? Porque para él, así como tú y yo respiramos ahorita, era para Jesús. Y dijo, pero si muero, no, hombre, créeme que es una ganancia. No estaba triste, no estaba acongojado, no estaba, es que, no, hombre, es que no termino lo que estoy haciendo aquí, no sé, material. No, Pablo dijo, si yo vivo, voy a vivir para Jesús. Y si muero, es una ganancia que Dios me da. Es un galardón que él veía, el morir. Mi esposa y yo platicábamos que con todo esto que se está expandiendo y que cada vez más y cada vez está tocando gente que no tocaba, pues le digo, pues es algo que está sucediendo, le digo, y no podemos cerrar los ojos. Pero, ahora para el otro lado, tenemos que confiar en el Señor. Es el único. Pero ¿por qué no confiamos? Por esto. ¿Por qué suceden las cosas? Versículo número 2. Porque profesamos ser sabios nosotros en este momento. Se esfuma la fe, hermanos. Y todo por el pecado. Por eso mismo, tenemos que confesarnos ante el Señor todos los días, hermanos. Amén. 1 Corintios capítulo 2. Versículo número 14. Dice, pero el hombre natural no percibe cosas que no son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha
de discernir espiritualmente. Ponga mucha atención en esta parte, hermanos. La diferencia, hermano, cuando ya estamos en Jesús, la única persona que va a entender lo espiritual es con alguien que hables espiritualmente, ¿sí? Que también está profesando lo espiritual. Tú no puedes hablar espiritualmente con una persona que vive en lo natural, ¿sí? Un impío, porque te va a decir, estás loco. ¿Cómo estás orando a un Jesús que ni siquiera ves? Ni sabes dónde está, ¿sí? Va a provocar locuras para él. ¿Por qué? Porque no lo va a entender. Porque todo lo espiritual se debe de discernir, hermanos, de lo que se está moviendo. Entonces, por eso ayer hacíamos una remarcación. Yo le tengo que dar a conocer a Jesús primero. ¿Quién es? Antes de cualquier otra cosa que yo profese en mi doctrina. Yo primero le voy a dar a conocer a Jesús. Y aunque él le diga, ¿y a poco dejaste de tomar así nomás? Stop. Te voy a dar a conocer a Jesús primero. Olvídate de mí ahorita por un momento. Sí, pero tú eras así. Olvídate. Primero déjame darte a conocer a Jesús para que veas cómo Él obró en mi vida. ¿Le das el lugar a Jesús? Sí. Sí, mamá, pero ¿a poco todos los días en la iglesia? Mira, vamos a olvidarnos que tienes que ir todos los días a la iglesia. Vamos a olvidarnos de eso, ¿sí? Esas son cosas físicas que lo entiendes y ahorita estás en tu sabiduría de que eres necio, que no quieres moverte. Ok, vamos a olvidarnos de eso. Déjame darte a conocer a Jesús. Mira, por un hombre entró el pecado, pero por él nos alcanzó la gracia de Dios. Y si tú le confiesas a Él todos tus pecados, tus faltas, tus desobediencias, por Él vas a ser salvo. Ni por mis oraciones, ni por las oraciones de tu padre vas a ser salvo por Él, porque le confesaste a Él todo. ¿Sí? Todo se lo vas a confesar a Él. Entonces Él es el que te va a hacer salvo. Por eso en esta parte de 1 Corintios, hermano, habla acerca de estos hombres naturales. Entonces, toda la gente que no conoce a Cristo, usted no puede ir a decir, no, es que mi iglesia habla la verdad. No, olvídese de las doctrinas. Usted debe conocer a Jesús. Eso es lo que necesita la gente, hermanos. Conocer un Salvador. Conocer a alguien que le dé esperanzas a su vida. Usted si viera en los hospitales o en las noticias, cuando usted lo ve, mucha la gente dice, es que no sabemos quién nos va a salvar hoy de todo esto. Y a lo mejor sí lo han escuchado, que es Jesús. Pero en esas circunstancias no lo pueden creer. Tienen que conocer quién es Él primero, lo grande que es Él. Y que Él fue el que hizo toda la humanidad. Por eso Romanos capítulo 1 dice, no tendrán excusa los impíos. De decir, ay, ¿a poco existía un Dios? No, no va a haber excusa. Todos saben que existe un Dios, mas no lo siguen. Todos, hermanos. Vamos a ver otro pasaje así muy rápido. ¿Por qué estos hombres naturales? ¿Quiénes son estos hombres naturales? Vayámonos a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5, versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice, hermano? No heredarán el reino de Dios. Mire, cuando una persona viene a Cristo, hermanos, debe de venir por el conocimiento de la palabra. A una persona que tú le estés hablando así, conforme dice la palabra,
a ellos va a explotar algo dentro de ellos porque van a salir muchas preguntas. A ver, pero a mí siempre me han enseñado esto. Sí, pero mira, aquí dice la Biblia esto. Dice, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero es que me tomo nomás una. Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dicen mis hermanos allá en el sur, cuando estuve, es que solamente, hermano, es para el desempance. Tales cosas no heredarán el reino de Dios. No atentemos, hermanos, con nuestras vidas. No nos hagamos sabios, como dice Romanos 1:22. Creyeron, profesaron a ser sabios y cayeron en necedades. Si usted sabe que este es el día del Señor, este es el día del Señor. Si usted sabe que hay que venir a adorar a Dios porque la iglesia es permitida, que esté abierta, hay que ir a adorar a Dios. Es el punto de reunión que Dios nos ha permitido y nos ha dado la libertad de que aunque este pecado esté agobiándonos todos los días, sabemos que Jesucristo nos ha alcanzado con su don de la gracia. Y tengo que vivir bajo esa fe. Por eso mismo, hermanos, nosotros como creyentes tenemos que vivir bajo esa fe de que Él lo ha pagado todo, de que Él nos ha reconciliado allá con el Padre, de que Él es el único que nos va a salvar, hermanos. Es el único. Si usted lo quiere ver en el pasado, fue el único que salvó a toda la gente. En el presente es el que nos está salvando y en el futuro es el que va a salvar. Por eso nuestros herederos tienen que tener bien sustentado quién es Jesús, para que los hijos que sigan naciendo en el tiempo que Dios siga permitiendo, sigan profesando a Jesús. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Su palabra ahí está, hermanos. Entonces, este pasaje, hermanos, me hace demostrar que la gente natural que vive en la carne es todo este tipo de gente, y todos estos o semejantes a estos pecados no tendrán lugar ni podrán heredar el reino de Dios. Está muy claro, hermanos. Otro pasaje más, hermano, el capítulo 2 del 1 al 3 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, cuando vino Jesús, hermano, nosotros estábamos en este pecado. Y en este pecado abundaba la desobediencia, abundaban las faltas de seguimiento y de obediencia a las reglas, a las leyes, etcétera. No había principios más que principios de pecado y de maldad. No había valores, porque había valores, pero para seguir la maldad. Había valores para seguir pecando. ¿Por qué? Porque el pecado es el que nos dejaron como heredad a toda la humanidad. No había otra cosa. Es como usted compra la computadora y le dice, ¿qué es lo que trae? Pecado. Ok, dámelo. Imagínense que así nos dijeran. Nació tu bebé. Las mujeres, ay, qué bonito niño. Nació un pecado. ¿Y qué dicen las mamás creyentes? Mi hijo, te voy a llevar a los pies de Cristo. Te voy a dar a conocer a Jesús. Y empiezan las mamás a platicar con los bebecitos que van a dejarle la herencia de Jesús. ¿Sí? Pero lo que le quiero decir, hermano, es que todos los que nacen traen eso por default. Y volviendo a la computadora, tú le dices, oiga, ¿qué trae la computadora? Por default, el Windows. Si no, pues, ¿cómo la aprende, verdad? Por default le damos el Windows. Entonces usted le dice al Señor, Señor, dame un hijo. Por default va a ir con pecado. Por default. ¿Y qué hago, Señor? Enséñale de mí. Te voy a dar un hijo. Ay, Señor, y que sea obediente. No, mija, por default va a pecado. Usted se va a encargar de eso. Usted se va a encargar. Ay, Señor, es que mira tanto trabajo que tengo. Usted se va a encargar de eso.
Es una bendición que le va a dar. Pero mire, por default, vienen así. Amén. Entonces, hermanos, nosotros vamos a entender, como lo que les estoy leyendo ahorita en el capítulo 2 de Efesios, Él dio vida a vosotros cuando estábamos muertos. Entonces, el Señor Jesús, hermanos, a nosotros confesar nuestros pecados nos dio vida. Estábamos muertos porque la paga del pecado es muerte. Entonces, en los cuales, versículo número 2, anduvisteis en otros tiempos siguiendo las corrientes de este mundo. Si yo le pregunto ahorita, habla las corrientes de este mundo, Si yo llegara a preguntar ahorita, ¿qué está haciendo la gente impía hoy domingo, a esta hora? Muchas cosas, menos esto, ¿verdad? ¿Por qué, hermana? Pues porque de faul nacieron con ese chip de pecado. Y tal vez a algunos no se les ha hablado, pero tal vez algunos han profesado ser sabios en su ideología. Y es igual a necio. ¿Por qué? Porque viven en la carne. Y si viven en la carne, ¿qué es? ¿Cómo se le llama? Los hombres que viven en lo natural. ¿Sí? Pero ¿cómo en la carne? Yo también soy carne, ¿ok? Pablo hace una diferencia de los que viven en la carne y los que viven en el espíritu. Los del espíritu viven bajo los frutos del espíritu, pero los de la carne, lo acabamos de ver en Gálatas, son todos estos. Dice, o algo semejante a esto, no tendrán heredad al reino de los cielos. Entonces, aguas, hermanos. Nosotros tenemos que dar a conocer a Jesús, porque esa gente no me va a entender otro tema, hermano, que usted le dé. Y es que viene el Señor, y es que las profecías, eso no le va a entender el impío, porque para eso el impío se maneja muy bien. No, mira, el mundo no se va a acabar, porque ya están abriendo unos hoteles en Marte. Yo estoy ahorrando para irme para allá. Entonces, el hombre se profesa ser sabio, de que va a seguir viviendo eternamente, cuando no lo es así. ¿Sí? No lo es así. Entonces, Jesús, hermano, es la única salida a nuestra situación. Es la única salida. Sigue diciendo versículo número 2, en los cuales anduvistes en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese, hermano? Satanás. Dice, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hermano, ¿qué Pablo nos ha enseñado en sus cartas? No es contra carne ni sangre, sino son con principados, huestes de maldad en las áreas celestes. Contra ellos. Aquí acaba de decir, las corrientes de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. No vemos el aire, pero lo sentimos. El espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Cuando usted a un hijo, a un sobrino, a un primo chiquito, su papá le está diciendo, no hagas esto, y lo hace, la Biblia me enseña en Proverbios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que instruirlo. Y la instrucción a veces lleva un castigo, ¿sí? Lleva una corrección, dice la palabra. Porque Dios, al que corrige, ama. Ay, es que el Señor no me quiere. Hombre, si supieras lo que te ama, por eso está ajustándote, porque te ama. Él no quiere que vuelvas a vivir en la muerte de ese pecado. Él quiere que sigas viviendo lo que Él te está enseñando. No todo está perdido, hermano, cuando usted esté anunciándole a la gente. No todo está perdido. ¿Por qué no todo está perdido, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice que una vez que recibimos la gracia, hermanos,
¿Qué es la vida? ¿Qué es el regalo más apreciado que nos muestra la justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo? Así que, hermanos, nosotros no podemos, hermanos, agobiarnos por las situaciones de este tiempo. Ni puedo dormirme sabiendo que ya soy salvo. Acuérdese, Pablo, el pecado que abunda en mí hace que haga lo que no quiero hacer. Pero es el pecado que abunda, ¿sí? Nosotros vivimos por fe, no por obras. Pero una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, yo tengo que creer en Jesús. Pero si yo lo creo, yo tengo que hacer que lo creo. ¿Y cómo voy a hacer eso? Obedecer lo que dice la palabra. Esa es la primera obra que yo voy a demostrarme a mí mismo, que lo que estoy profesando y que donde estoy caminando es por Jesucristo. Y ahí donde el Espíritu Santo me va a ayudar a ir entendiendo la palabra de Dios poco a poco. Pero el día de hoy usted pudo ver en la palabra por qué el pecado sigue acusándonos, por qué el pecado sigue molestándonos. Y así va a estar. Pero tenemos un Redentor que es grande y poderoso y que Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Así que el Señor, por eso, cuando se fue, nunca dijo que se los llevara al Padre, sino dijo: guárdalos, Padre, pero en tu palabra. Esta es la única que nos va a poder guardar de toda la herencia pecaminosa que existe en el ser humano, hermanos. Así que nosotros vamos a seguir a profesar a Jesús a cada gente, a cada inconverso, a cada familia que tenemos, a seguir explicándole quién es Jesús, que es la única fuente salvadora para nuestras vidas y para todo el mundo. Amén.